Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. El tema que tocaré en los siguientes minutos va en relación hacia aquellos conocimientos que hemos aprendido de la esclerosis múltiple y que con el pasar del tiempo, hoy por hoy podemos aplicar en la neuromielitis óptica y futuramente lo haremos en MOGAT. Estos son mis conflictos de interés y este es el contenido de la presentación. Primeramente, aunque hemos tenido mucho énfasis a lo largo de este congreso, voy a destacar nuevamente aquellas diferencias que son una parte fundamental para sospechar clínicamente una enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Sabemos que la neuritis óptica es bilateral, que compromete clásicamente al quiasma. Sabemos que cuando tenemos una mielitis, esta mielitis es longitudinalmente extensa, que también puede presentarse incluso adyacente al área postrema y que esta mielitis, pues en los estudios de imagen vamos a verla con una inflamación o con un compromiso central de la médula. Pero estas diferencias no solo son radiológicas o clínicas, sino que también con el paso del tiempo hemos encontrado diferencias paraclínicas que muy futuramente nos llevarán al uso de algunos biomarcadores. Hoy por hoy podemos determinar que estas enfermedades, en todas ellas hay una pérdida de la tolerancia inmunológica, que en todas ellas prácticamente encontraremos una expresión de citocinas proinflamatorias, pero siendo un poco más específicos, quizá algunas de las cuestiones paraclínicas en biomarcadores que nos pudieran ayudar a diferenciar entre unas y otras, daríamos un poco más de énfasis a la proteína ácida glial fibrilar, que se presenta únicamente en las astrocitopatías y no en la enfermedad por MOGAT. ¿Y por qué es importante tomar esto? Porque cuando yo tengo un contexto clínico adecuado, el diagnóstico oportuno o el diagnóstico correcto será más sencillo. Yo conozco a mi paciente que tiene un cuadro clínico compatible con neuromielitis óptica. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso de la sospecha clínica a la confirmación diagnóstica? Pues para esto se han propuesto algunos algoritmos. Hoy por hoy este es uno de los más sugeridos, donde primeramente tengo una sospecha clínica, una neuritis óptica bilateral, una mielitis longitudinalmente extensa o alguno de los otros síntomas core que se utilizan para el diagnóstico. ¿Qué sigue? Pues vamos a tener dos puntos importantes. Primero, voy a comenzar a hacer estudios de protocolo que me ayuden a descartar otras opciones diagnósticas, como es una mielitis infecciosa o algún otro proceso. O bien también vale la pena, desde el principio, realizar anticuerpos contra enfermedades sistémicas que pudieran llevar a un cuadro de mielitis o neuritis óptica. Y al mismo tiempo, vale la pena la realización de los anticuerpos contra coporina 4, que esto sabemos que en nuestro medio a veces es un poco complicado tenerlos disponibles en el momento que llega el paciente, pero debo realizarlos tan pronto como me sea posible. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una neuritis óptica, tiene una mielitis o algún otro síntoma core y tiene anticuerpos positivos? Pues yo establezco el diagnóstico. No necesito esperar a otro evento clínico ni necesito esperar alguna otra manifestación. Con esto es suficiente. ¿Qué pasa si mis anticuerpos salen negativos? Hay diferentes factores que pueden influenciar que los anticuerpos salgan negativos. Por ejemplo, una técnica que haya sido distinta al ensayo basado en células o incluso la administración de tratamiento en el evento que estamos viendo. Si al paciente se le administró metilprednisolona, pues esto puede llevarnos a unos anticuerpos negativos que no necesariamente descartan la enfermedad. Aquí lo que se sugiere es que yo los vuelva a repetir. O si noto que mi mielitis compromete a lo mejor el cono, que mi neuritis óptica es muy anterior y tengo la posibilidad de realizar anticuerpos contra MOG, vale la pena realizarlos. ¿Qué pasa con este paciente que sale negativo a anticuerpos contra coporina 4? Puedo repetirlos después. Se recomienda por los expertos aproximadamente 12 semanas después de haber recibido los tratamientos con bolos o alguna otra medida. ¿Y qué pasa si mi paciente resulta negativo a CUP4, resulta negativo a anticuerpos contra MOG? Pues quizás es todavía el escenario que tenemos sin un manejo establecido, porque este paciente doble negativo todavía no sabemos a ciencia cierta qué hacer con él. Lo que sí está descrito es que quizá valga la pena
repetir anticuerpos o reconsiderar algunas otras opciones diagnósticas. Y como les mencionaba hace un momento, podemos o tratamos de hacer uso de otros biomarcadores que el día de hoy no son específicos, son únicamente marcadores sensibles de inflamación, son marcadores sensibles de daño axonal, pero el uso o la búsqueda de alguno de estos no es un requisito para establecer el diagnóstico. Si bien podrían ayudarnos, sobre todo en algunos escenarios más de ensayos clínicos, no son necesarios para establecer algún diagnóstico. Y una vez que yo ya establecí mi diagnóstico, ¿qué sigue respecto al tratamiento? Bueno, pues hemos aprendido cosas de la esclerosis múltiple. ¿Qué aprendimos? Primeramente, a usar tratamientos específicos para la enfermedad. Es decir, si yo tengo un fármaco que está hecho especialmente para esa patología, que tiene ensayos clínicos, lo mejor será optar por uno de estos fármacos. También nos hemos aprendido a conocer y controlar en la medida de lo posible los riesgos que lleva el uso de una terapia, y también hemos aprendido la importancia del manejo multidisciplinario. Sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple no solo reciben una terapia modificadora de la enfermedad, sino que impacta la suplementación de vitamina D, el estilo de vida, y todo esto podemos llevarlo o traspolarlo a la neuromielitis óptica. Y como lo mencionaban en charlas anteriores, podemos decir que el tratamiento de la neuromielitis óptica es una historia de éxito respecto a que prácticamente para el 2020 ya existían múltiples terapias modificadoras o múltiples terapias para la enfermedad. Tenemos que para el 2020 ya teníamos inhibidores de complemento, teníamos anti-CD19 y teníamos bloqueadores de la interleucina 6. Para el 2020 también se publica en Japón la aprobación del uso de rituximab. El único problema con la aprobación del uso de rituximab es que esta aprobación fue en una población únicamente japonesa. Entonces esto hace que esos hallazgos sean un poco difícil de traspolar a otra población. Y pues el último tratamiento que ha sido aprobado para el manejo de la neuromielitis óptica es el ravulizumab. Entonces tenemos múltiples opciones terapéuticas. Sabemos que debemos optar por una de estas opciones y también aprendimos que el uso de terapias modificadoras de esclerosis múltiple pudiera incluso empeorar la neuromielitis óptica. Se ha demostrado que medicamentos como natalizumab o los inhibidores de esfingosina 1-fosfato generan más expresión de la aquaporina 4, y esto ha llevado a que pacientes que tienen un error diagnóstico presenten recaídas severas. Y bueno, entonces, hoy por hoy tenemos múltiples tratamientos específicos, tratamientos no tan específicos, de los cuales vale la pena destacar todavía azatioprina, ácido micofenólico, que estas son las opciones que desafortunadamente en muchos centros todavía contamos únicamente con ellas, y que también son opciones que vale la pena quizá considerar para aquel paciente que resulta negativo a ambos anticuerpos. Es un paciente con un anticuerpo MOC negativo, es un paciente con AQP4 negativo. Estos fármacos siguen siendo una opción. También sabemos que el uso de glucocorticoides, sobre todo el uso de corticoides en un desescalamiento prolongado, vale la pena y tiene un resultado positivo en el tratamiento de MOGAD. Y pues con los fármacos anti-CD20, estos son fármacos que, si bien tienen eficacia, yo creo que todos conocemos algún caso de algún paciente con neuromielitis óptica que, a pesar de tener un apego bueno a rituximab, a pesar de tener una buena supresión quizá de células CD20, puede llegar a tener actividad de la enfermedad de neuromielitis óptica. Y cuando pasamos a los fármacos específicamente creados con ensayos clínicos aleatorizados para el tratamiento de la neuromielitis óptica, pues tenemos fármacos con diferentes mecanismos de acción. Y esto es importante porque todos ellos van hacia distintos puntos fisiopatológicos de la enfermedad. Tenemos fármacos anti-CD19, tenemos fármacos bloqueadores o inhibidores del complemento, tenemos bloqueadores de la interleucina 6. Y conocer estos mecanismos de acción vale la pena. ¿Por qué? Porque de esto sabremos pues el manejo de riesgos de nuestros pacientes y también las opciones que yo tengo en caso que tenga que hacer un cambio de terapia. ¿Y cuál es el algoritmo propuesto hoy en día
si yo tengo un paciente que tiene un ataque compatible con un evento clínico de neuromielitis óptica, ¿qué sigue? Primero, inicio dosis altas de esteroide. La dosis propuesta pues es 1 gramo de metilprednisolona, que siempre esto es muy importante porque esto es lo más pronto posible. El inicio de la terapia en un ataque clínico no debe ser retrasado por la toma de anticuerpos. Desafortunadamente a muchos nos ha tocado que el paciente llega un viernes, quizá los anticuerpos se pueden tomar hasta el lunes o hasta la siguiente semana, entonces el tratamiento debe de iniciarse lo más pronto posible porque los brotes son muy severos o porque las recaídas, son muy severas y tienen un alto riesgo de discapacidad residual. Una vez que yo inicio este tratamiento con esteroides y el paciente continúa empeorando o no tiene mejoría, vale la pena e incluso puedo valorar desde el principio someterlo a plasmaféresis. Si no cuento con plasmaféresis, el uso de inmunoglobulina es una terapia también sugerida para el manejo y pues hay que considerar el uso de glucocorticoides de manera extendida, sobre todo si sospechamos que se trata de un cuadro de MOGAD. Y recordemos, tengo yo un primer evento clínico, tengo unos anticuerpos positivos, debo iniciar un manejo a largo plazo desde el primer evento clínico. No existe una justificación para esperar otro evento o para retrasar el inicio de fármacos. Si yo tengo un evento clínico y tengo anticuerpos negativos, no existe una conducta totalmente correcta o incorrecta. Podría alguien decir, lo vigilo hasta un siguiente evento, podría alguien decir, inicio satioprina y no podemos determinar que una u otra conducta sea inadecuada. Pero cuando ya tenemos el el diagnóstico establecido, tengo un evento clínico, tengo anticuerpos positivos, debo iniciar un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Pues aquí tenemos 2 opciones terapéuticas, fármacos de primera línea, que son anticuerpos monoclonales específicos, o fármacos de segunda línea, donde dejaríamos a la azatioprina y el ácido micofenólico. Obviamente, si mi paciente presenta una falla con azatioprina o ácido micofenólico, trataré de cambiar a un anticuerpo monoclonal específico. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un bloqueador de interleucina 6 y falla a tratamiento? Debo buscar un cambio que sea congruente hacia un mecanismo de acción distinto. Por ejemplo, yo tengo un paciente que se encuentra con una terapia con un anti-CD19, no sería un cambio congruente hacia una terapia anti-CD20, debo buscar un mecanismo de acción distinto. Pero si hoy por hoy la falla a tratamiento en esclerosis múltiple sigue siendo un tema un tanto controversial, la falla a tratamiento en neuromielitis óptica es un tema mucho menos especificado. ¿Por qué? Porque esta falla pues dependerá de muchas cosas. ¿Qué cambio voy a ofrecer? Dependiendo de la severidad del ataque que tuvo el paciente, dependiendo de la terapia a la que ya está expuesto, de los riesgos a los que lo puedo someter con algún cambio de mecanismo de acción. Entonces, todavía definir una falla a tratamiento es algo complicado, pero lo que sí se trata de hacer es no caer en la inercia terapéutica. Si mi paciente está teniendo actividad con recaídas clínicas, tal vez valga la pena hacer un cambio congruente de terapia. Y con los pacientes que son doble negativos, es decir, negativos a MOG y negativos a anticuerpos contra coporina 4, como les mencionaba, no tenemos un manejo totalmente específico. Se sugiere iniciar con fármacos anti-CD20, si no cuento con los mismos, pues puedo optar por azatioprina o ácido micofenólico y pues si no puedo incluso optar por tratar de incluir a mi paciente en algún ensayo clínico porque no tenemos esta conducta terapéutica establecida. ¿Y estos algoritmos de tratamiento a qué nos llevan? Pues nos llevan a tratar de imitar este conocimiento que hemos adquirido, donde sabemos que en esclerosis múltiple invertir la pirámide de tratamiento es fundamental para evitar la discapacidad a largo plazo. En neuromielitis óptica todavía no tenemos una pirámide establecida de tratamiento, pero sí sabemos que queremos evitar la discapacidad a largo plazo. Y esta discapacidad a largo plazo va siendo dada por cada una de las recaídas clínicas que, como ya nos mencionaba la doctora Bertado hace un momento, son altamente discapacitantes.
Entonces, valdrá la pena cuestionarnos, ¿voy a cambiar al paciente en mi primera recaída o tal vez esperaré a una más? Pues esto, todos quisiéramos que nuestro paciente tuviera un evento y después de ese ya no tuviera ningún otro. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque prácticamente esta reducción de recaídas clínicas es la meta o es el punto fundamental en el tratamiento de la neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque esto lleva a una mejor calidad de vida por menos discapacidad, pero también hay que manejar las recaídas. ¿Por qué? Porque del manejo que se le da a las recaídas también podemos tener una menor discapacidad residual. Entonces, como nos mencionaban hace un momento, no hay evidencia al día de hoy que nos demuestre que haya no hay evidencia sólida que nos demuestre que haya una progresión en la neuromielitis óptica. Así que sabemos que la mayor parte de la discapacidad se adquirirá por cada evento clínico. De los pacientes que tienen una mielitis, prácticamente 3/4 partes de ellos quedan con una discapacidad permanente o con una recuperación parcial. Y de una neuritis óptica no es muy distinto el porcentaje. Cuando nosotros vamos al seguimiento o a la discapacidad acumulada por diferentes eventos clínicos, vemos que únicamente un 17% de los pacientes que experimentan mielitis logra tener una recuperación completa. Y en seguimientos, en estudios a largo plazo, se vio que en 5 años, primero, el 55% de los pacientes con neuromielitis óptica tuvo otro evento clínico. Es decir, esta no es una enfermedad monofásica, por lo que es fundamental iniciar tratamiento. Vimos también a este periodo de seguimiento de 5 años que el 22% de los pacientes prácticamente necesitaban un apoyo unilateral en este tiempo para caminar. El 8% de ellos quedaron dependientes de silla de ruedas. El 41% de los pacientes tenía una ceguera de al menos un ojo y el 9% una ceguera de ambos ojos. Entonces, pues esta es una enfermedad muy discapacitante, donde disminuir las recaídas es el pilar en el tratamiento, pero como lo aprendimos con esclerosis múltiple, esto no lo es todo. Hay fenómenos que están pasando al mismo tiempo, donde entra la calidad de vida del paciente, donde entra la autopercepción de la funcionalidad que está teniendo ese paciente, la reintegración a una sociedad funcional, a un trabajo y otro montón de conceptos que todavía no nos quedan claros, como la elevación de diferentes biomarcadores que no sabemos si son necesarios tratar o no tratar. Y podríamos decir entonces, no es suficiente con solo dar un manejo farmacológico, hay que hacer cambios en la dieta del paciente, hay que proponer alguna dieta antiinflamatoria, hay que modificar la dieta en aquel paciente que ya tiene problemas de la deglución por diferentes cuestiones relacionadas a la enfermedad, hay que darle terapia ocupacional a ese paciente, un paciente que quedó con una debilidad visual importante, hay que ver la manera en que reintegramos, lo mismo que ocurre con aquellos pacientes que ya son dependientes de silla de ruedas, hay que darle terapia física, hay que estar atentos de las cuestiones cognitivas y de las cuestiones afectivas del paciente, pero aún así demos un tratamiento específico, tratemos de manejar estos componentes holísticos del manejo. Nos quedan muchas dudas que todavía no han sido completamente resueltas. Por ejemplo, algunos grupos como aquellas mujeres en edad reproductiva. ¿Qué vamos a hacer con aquellas mujeres que estén buscando un embarazo y que yo quiera someter a algún fármaco de este tipo? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con las mujeres que se quieren o buscan someterse a través de manejos hormonales para buscar un embarazo? ¿Qué vamos a hacer con aquellos pacientes que ya tienen una alta discapacidad? ¿Cuál va a ser mi meta terapéutica en un paciente que ya tiene una silla de ruedas o en aquel paciente que ya quedó con una debilidad visual importante? Entonces, todas estas cuestiones todavía nos hace falta resolver y lo iremos haciendo, esperemos, con el paso del tiempo. En conclusión, pues es fundamental establecer un diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto nos va a llevar a un adecuado uso de terapias para la enfermedad. El objetivo será reducir las recaídas. Este será el pilar del tratamiento. Pero sabemos que el mejor manejo siempre será un manejo integral.
y podríamos terminar diciendo cuál es la mejor opción de tratamiento para mi paciente, cuál es el mejor fármaco que yo puedo darle. Pues el mejor fármaco que yo podría darle dependerá siempre de la disponibilidad, del acceso, de la experiencia que yo tenga usando estas terapias que actualmente existen y de la seguridad que le confiere al paciente. Entonces, no podemos decir que el mejor tratamiento o el mejor fármaco es uno, siempre hay que hacerlo de la manera personalizada para cada caso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias.